Amigo, acérquese más al fuego. La noche está fría y tengo algo que contarle. Algo que va a cambiar para siempre la forma en que usted ve esas calaveras coloridas que venden en las tiendas. ¿Sabe usted que en 1987 yo vi a un muerto comer pan de muerto con mis propios ojos? No me refiero a una película de terror. No, señor. Le hablo de algo que pasó en mi propia casa, frente a una ofrenda que mi abuela Esperanza había preparado durante 3 días completos. Pero antes de contarle esa historia que me marcó para toda la vida, déjeme preguntarle algo. ¿Ha oído usted hablar del Mictlán? No me refiero a esas caricaturas de esqueletos que venden en las tiendas gringas para Halloween. Le hablo del verdadero reino de los muertos de nuestros ancestros mexicas. Un lugar que tenía reglas muy específicas. Un lugar donde los muertos no descansan, sino que esperan. Mi abuela Esperanza solía decir: «Mijo, los muertos no se van, nomás cambian de cuarto». Y créame cuando le digo que ella sabía de lo que hablaba, porque esa noche del 1 de noviembre, cuando yo tenía apenas 17 años y creía que sabía todo sobre la vida y la muerte, descubrí que hay puertas que se abren solo 2 días al año. Puertas que permiten que los que ya no están regresen a casa. Un momento, amigos. La historia que les traigo hoy es larga y tiene caminos oscuros, y no quisiera que nos detuviéramos a la mitad. Por eso, les pido ahora, antes de empezar, su me gusta y su suscripción son la leña que mantiene este fuego vivo, para que más almas errantes lo encuentren en la noche. Es un gesto pequeño que significa mucho. Se los agradezco. Ahora, a lo que vinimos. ¿Sabe usted por qué los antiguos mexicanos no le temían a la muerte como le temen los gringos? Porque ellos sabían algo que el mundo moderno ha olvidado. Que la muerte no es el enemigo, sino el hermano mayor de la vida. Y esa noche de noviembre, cuando el velo entre los mundos se hace más delgado que el papel de China, yo aprendí por qué nuestras ofrendas no son simples decoraciones para tomar fotos bonitas. Son tecnología ancestral, amigo. Tecnología de 5000 años para comunicarse con los que se fueron. Pero déjeme contarle algo que quizás no sepa. Algo que va a hacer que usted vea cada flor de cempasúchil de manera diferente. Mientras el mundo entero se disfraza de esqueletos de plástico una vez al año, nosotros, los mexicanos, llevamos 5 milenios hablando con nuestros muertos como si fueran vecinos que viven en la casa de al lado. Y algunas veces, amigo, esos vecinos nos contestan. Era el año 1987 y yo vivía con mi abuela Esperanza en un pequeño pueblo cerca de Xochimilco. Mi madre había muerto cuando yo tenía 5 años y mi padre se fue al norte buscando el sueño americano y nunca regresó. Pero mi abuela Esperanza, esa mujer pequeña como un pajarito pero fuerte como un roble centenario, me crió con las tradiciones que su bisabuela le había enseñado. Tradiciones que venían desde los tiempos de Moctezuma, desde cuando nuestros ancestros sabían que los muertos regresan cada año a ver cómo están sus familias. Esa noche iba a aprender algo que cambiaría mi vida para siempre. Que cuando un muerto tiene algo importante que decirle a los vivos, no hay fuerza en este mundo o en el otro que lo detenga. Pero primero, déjeme explicarle por qué esa noche del 1 de noviembre de 1987 fue diferente a todas las otras. Mi abuela había preparado la ofrenda más elaborada que yo había visto jamás. No porque fuéramos ricos, que no lo éramos, sino porque se cumplían exactamente 10 años de la muerte de mi abuelo Tomás. Y mi abuela decía que los años que terminan en 7 son especiales para los muertos. Porque en esos años, amigo,
Los muertos no solo regresan de visita. En esos años regresan con un propósito. En aquellos días, amigo, el Día de los Muertos no era la fiesta colorida que muestran en las películas de Hollywood. No, señor, era algo mucho más profundo, más sagrado. Para nosotros, el 1 y 2 de noviembre eran los días en que la frontera entre este mundo y el otro se volvía porosa, como un papel mojado que deja pasar la luz. Mi abuela me había enseñado desde pequeño que cada elemento de la ofrenda tenía un propósito específico, una razón de ser que venía desde los tiempos de nuestros ancestros. No es un altarcito bonito para tomar fotos, mijo, me decía mientras acomodaba las flores de cempasúchil en la mesa. Es un camino, una invitación, una llamada que hacemos para que nuestros difuntos encuentren el camino de regreso a casa. Pero déjeme contarle cómo era la vida en nuestro pequeño pueblo en esos días. Xochimilco todavía conservaba esa magia antigua, ese aire que te hace sentir que estás viviendo en dos épocas al mismo tiempo. Las trajineras navegaban por los canales, llevando flores frescas desde antes del amanecer, y el olor de las tortillas hechas a mano se mezclaba con el copal que siempre se quemaba en alguna casa durante los primeros días de noviembre. Mi abuela Esperanza era conocida en todo el pueblo como la mujer que mejor sabía preparar las ofrendas, no porque fuera la más adornada o la más cara, sino porque ella sabía los secretos que su bisabuela le había enseñado. Secretos que venían desde antes de que llegaran los españoles, desde cuando nuestros antepasados sabían que la muerte era solo un viaje, no un final. «Mijo», me decía mientras encendía los primeros carbones para el copal, la diferencia entre una ofrenda que funciona y una que no está en cuánto dinero gastes. Está en si sabes o no las palabras correctas para llamar a tus muertos. Y mi abuela sí sabía las palabras correctas. 3 semanas antes del Día de los Muertos, mi abuela había empezado con los preparativos. No me refiero solo a comprar las flores y la comida. Me refiero a los otros preparativos, los que no se ven, pero que son más importantes que todo lo demás. Primero, hay que limpiar la casa, mijo, me decía mientras me daba un trapo y una cubeta. Pero no solo limpiar lo que se ve, hay que limpiar lo que no se ve. Y me puso a pasar un trapo húmedo por todas las esquinas de la casa, pero no un trapo húmedo con agua común. Era agua que había bendecido el Padre Miguel en la iglesia, mezclada con sal de grano, que mi abuela compraba en el mercado de Tlatelolco. La sal purifica, me explicaba, y el agua bendita protege. Queremos que vengan nuestros muertos, pero no queremos que vengan otros que andan perdidos por ahí. Porque, me decía mi abuela, el problema de las ofrendas no es que no vengan los muertos. El problema es que a veces vienen los muertos equivocados. Después de limpiar toda la casa con el agua bendita, mi abuela había mandado a que cortaran ramas frescas de laurel del cerro. Para purificar el aire, me explicaba mientras las colgaba en todas las puertas y ventanas. El laurel es sagrado desde tiempos de nuestros antepasados. Mantiene alejados a los espíritus que no pertenecen a esta familia. Pero lo que más me llamaba la atención era la forma en que mi abuela hablaba de mi abuelo Tomás durante esas 3 semanas. Como si él estuviera vivo, como si él fuera a llegar de un momento a otro. Hay que comprar tabaco de hoja para tu abuelo, me decía mientras hacíamos la lista del mercado. Ya sabes cómo le gusta, el que venden en el puesto de Doña Carmen. No esos cigarrillos industriales que no saben a nada.
o cuando estaba preparando el mole. Tu abuelo siempre se quejaba cuando le ponía poco chile. Mejor le pongo un poquito más. No vaya a ser que llegue y me regañe. Como si él fuera a llegar. Como si él fuera a probar la comida. Como si él fuera a regañarla. Una semana antes del Día de los Muertos, mi abuela me había dicho algo que me extrañó mucho. Mijo, este año va a ser diferente. ¿Diferente cómo, abuela? Tu abuelo tiene 10 años de muerto, ¿verdad? Sí, abuela. Murió en 1977. Los años que terminan en 7 son especiales, mijo. Son años de regreso completo. ¿Regreso completo? Sí, mijo. Los otros años, nuestros muertos vienen de visita nomás. Vienen a comer, a recordar, a dejarnos saber que siguen ahí. Pero los años que terminan en 7, en esos años vienen a decir algo importante. Yo no entendía muy bien qué quería decir mi abuela con eso, pero había algo en su voz, algo en la forma en que me miraba, que me hizo saber que ese año iba a ser diferente de verdad. 5 días antes del Día de los Muertos, mi abuela empezó a construir la ofrenda. Y cuando digo construir, le hablo literalmente. No solo poner cosas bonitas en una mesa, construir algo que parecía un templo en miniatura. La casa olía a copal desde la mañana, ese incienso sagrado que hace que el aire se vuelva espeso y que parece llevarse las oraciones directamente al cielo. Mi abuela había colocado 3 niveles en la ofrenda, usando cajas de madera que había conseguido en el mercado. Son los 3 mundos, mijo, me explicaba mientras yo la ayudaba a cargar las cosas pesadas. El mundo de los vivos, el mundo de los muertos y el mundo de los dioses. En el nivel de arriba había puesto una foto de mi abuelo Tomás, pero no una foto cualquiera, era una imagen en blanco y negro donde él aparecía joven, con su sombrero de paja y su sonrisa tímida, tomada el día de su boda con mi abuela. Alrededor de la foto había colocado veladoras blancas, tantas que la mesa parecía un altar de iglesia. ¿Por qué tantas veladoras, abuela? Porque el fuego es el idioma universal, mijo. Los muertos lo entienden, los vivos lo entienden, hasta los dioses lo entienden. Y tu abuelo siempre fue un hombre que hablaba claro. En el segundo nivel estaban las flores, pero no cualquier flor. Cempasúchil, esas flores amarillas y naranjas que parecen pequeños soles. Mi abuela había comprado tantas flores que toda la sala olía como si fuéramos dueños de un jardín. Son el GPS de los muertos, me decía mi abuela con una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. El color y el olor los guían de regreso. Por eso las ponemos desde la puerta hasta el altar, para hacer un caminito. Y tenía razón. Habíamos hecho un sendero de pétalos de cempasúchil desde la entrada de la casa hasta la ofrenda, como si fuéramos ayudando a un ciego a encontrar su camino en la oscuridad, o a un muerto a encontrar su camino en la luz. Pero había algo más que mi abuela hacía con las flores que nunca había visto antes. Las acomodaba en patrones específicos, como si fuera escribiendo algo que solo los muertos pudieran leer. ¿Qué estás escribiendo con las flores, abuela? Su nombre, mijo. Estoy escribiendo el nombre de tu abuelo para que sepa que esta ofrenda es para él y no para otro. En el nivel de abajo estaba la comida, pero no cualquier comida. Estaba todo lo que a mi abuelo Tomás le gustaba cuando estaba vivo, preparado exactamente como a él le gustaba. Mole poblano, porque él decía que sin chile la vida no tenía sabor. Pero no mole, de los que venden ya hechos en el mercado. Mi abuela lo había preparado desde cero, moliendo el chile en el metate.
tostando las especias una por una, como lo habían hecho las mujeres de nuestra familia durante generaciones. Tortillas hechas a mano, porque las de máquina no saben igual. Mi abuela se había levantado a las 5 de la mañana a hacer la masa, a formar cada tortilla con sus propias manos, a cocerlas en el comal hasta que quedaran con esas manchitas doradas que solo salen cuando las tortillas están hechas con amor. Pulque, esa bebida blanca y espesa que él tomaba los sábados después de trabajar en la milpa. Mi abuela había ido hasta Texcoco a comprarlo fresco, al puesto de un señor que lo hacía como se debe, fermentado en odres de cuero como en los tiempos antiguos. Y pan de muerto, ese pan dulce con forma de huesos que solo se hace en estas fechas. Pero tampoco pan de muerto de cualquier panadería. Mi abuela lo había hecho ella misma, amasando la harina con manteca de cerdo, agregando anís y ralladura de naranja, formando cada huesito a mano. «Los muertos tienen hambre, mijo», me decía mi abuela mientras acomodaba cada plato con cuidado. «Han estado caminando un año entero para llegar hasta acá. Lo menos que podemos hacer es darles de comer». Pero lo que más me llamaba la atención era el vaso de agua, un simple vaso de agua cristalina que mi abuela cambiaba 3 veces al día durante toda la semana previa al Día de los Muertos. «Porque el agua, abuela, porque están sedientos, mijo. El viaje desde el Mictlán hasta acá es largo y polvoriento. Necesitan refrescarse». «¿Pero por qué la cambias tanto?» «Porque el agua guarda los recuerdos, mijo. Cada vez que la cambio, estoy poniendo agua nueva para que tu abuelo sepa que lo recordamos todos los días, no solo en el Día de los Muertos». «Yey». También había papel picado, esos papeles de colores cortados en figuras que colgaban como banderitas sobre toda la ofrenda. Pero mi abuela no había comprado papel picado hecho. Lo había cortado ella misma durante las tardes, mientras me contaba historias de cuando mi abuelo era joven. «Es la alegría, mijo», me explicaba mientras cortaba figuritas con las tijeras, «para que sepan que no estamos tristes por su visita, sino contentos. La muerte no tiene que ser triste siempre». Y por último, había sal, un platito con sal blanca que mi abuela colocaba en cada esquina de la ofrenda. «Para purificar», me decía, «para que solo vengan los que amamos, no otros que andan perdidos por ahí». Pero 3 días antes del Día de los Muertos, mi abuela hizo algo que nunca había hecho antes. Puso una silla frente a la ofrenda, una silla vacía. «¿Para qué es la silla, abuela?» «Para tu abuelo, mijo, para que se siente a comer con nosotros». Eso me dio escalofríos. Una cosa era poner comida para los muertos. Otra cosa muy diferente era poner una silla como si ellos fueran a sentarse de verdad. «Abuela, ¿de verdad crees que él va a sentarse ahí?» Mi abuela me miró con esos ojos suyos que parecían haber visto muchas cosas que yo no podía entender. «Mijo, los muertos no son diferentes de los vivos. Solo están en otro cuarto. Cuando tú invitas a alguien a cenar, no le pones una silla». 2 días antes del Día de los Muertos, mi abuela me había dicho algo que me puso nervioso. «Mijo, esta noche tienes que quedarte despierto conmigo». «¿Por qué, abuela?» «Porque mañana empiezan a llegar. Primero llegan los niños, el día 31. Después llegan los adultos, el día 1 de noviembre. Y tu abuelo siempre fue muy puntual. Esa noche, mientras mi abuela encendía las veladoras y yo la ayudaba a acomodar los últimos detalles de la ofrenda, me di cuenta de que había algo diferente en el aire,
no era solo el olor del copal y las flores. Era algo más, algo que yo no podía explicar, pero que me hacía sentir como si la casa estuviera llena de gente invisible. «Abuela, ¿sientes eso?» «¿Qué sientes, mijo?» Como si hubiera alguien más aquí. Mi abuela sonrió. «Es que ya van llegando, mijo». Los primeros ya están llegando. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto escuchando ruidos en la casa, ruidos que nunca había escuchado antes. Pasos en el techo, puertas que se abrían y se cerraban, voces que parecían venir de muy lejos. Y el olor, ese olor a tierra mojada y tabaco que siempre tenía mi abuelo cuando regresaba del campo. El 31 de octubre por la noche, mi abuela me había advertido: «Mijo, mañana por la noche tienes que estar preparado. Mañana por la noche tu abuelo va a regresar y va a querer hablar contigo». «¿Hablar conmigo? ¿Por qué conmigo, abuela?» «Porque tú eres el hombre de la familia ahora, mijo. Y hay cosas que los hombres tienen que saber. Cosas que solo se pueden enseñar de abuelo a nieto». Esa noche del 31 de octubre, mientras veía a mi abuela encender las veladoras una por una, mientras veía el sendero de pétalos de cempasúchil brillar como oro bajo la luz de las llamas, mientras olía el copal mezclarse con el aroma del pan de muerto, me di cuenta de que estaba a punto de vivir algo que cambiaría mi vida para siempre. Algo me decía que esa noche iba a conocer de verdad a mi abuelo Tomás. Y algo me decía que él tenía algo muy importante que decirme. El 1 de noviembre llegó con una niebla extraña que envolvía todo el pueblo como si la tierra misma estuviera respirando. Mi abuela se había despertado antes del amanecer, como todos los días. Pero esa mañana había algo diferente en la forma en que se movía por la casa. «Hoy es el día, mijo», me dijo mientras preparaba el café. «Hoy llegan los adultos». Durante todo el día, la casa se llenó de olores y sonidos que yo nunca había experimentado con tanta intensidad. El copal que mi abuela quemaba cada hora parecía más espeso, más denso, como si el humo tuviera vida propia. Las veladoras parpadeaban sin que hubiera viento, y las flores de cempasúchil parecían brillar con una luz que no venía del sol. «Abuela, ¿siempre es así el Día de los Muertos?» «No, mijo, este año es diferente. Este año tu abuelo tiene algo importante que hacer». Durante toda la tarde, mi abuela había estado preparando la comida como si fuéramos a recibir a una visita muy importante. Había recalentado el mole 3 veces para asegurarse de que estuviera en su punto exacto. Había hecho tortillas frescas cada 2 horas para que siempre hubiera tortillas calientes. Había limpiado la casa de arriba abajo hasta que cada rincón brillaba. «¿Por qué tanto cuidado, abuela? Si él está muerto, ¿qué importa si la casa está limpia?» Mi abuela me miró con esa mirada suya, que me hacía sentir como si yo fuera muy joven, para entender ciertas cosas. «Mijo, el respeto no se acaba con la muerte. Si algo se vuelve más importante. Tu abuelo viene de muy lejos para visitarnos. Lo menos que podemos hacer es recibirlo como se merece». Cuando empezó a oscurecer, mi abuela me había dicho que me bañara y me pusiera mi ropa más limpia. «¿Para qué, abuela?» «Para recibir a tu abuelo, mijo. No vas a conocer a tu abuelo en ropa sucia». Esas palabras me dieron escalofríos. ¿Conocer a mi abuelo? Él había muerto cuando yo tenía 7 años. Yo lo recordaba vagamente, como una figura alta y silenciosa que siempre olía a tabaco y a tierra. Pero mi abuela hablaba como si yo fuera a conocerlo por primera vez.
A las 8 de la noche, mi abuela apagó todas las luces de la casa, excepto las veladoras de la ofrenda. La casa se sumió en una penumbra dorada que hacía que las sombras bailaran en las paredes como si fueran personas moviéndose. «Ahora nos sentamos a esperar», me dijo mi abuela, señalando 2 sillas que había colocado frente a la ofrenda. «Y tú vas a poner mucha atención a todo lo que veas y escuches, porque esto que va a pasar esta noche no va a pasar otra vez hasta que tengas 27 años». Me senté en mi silla, nervioso, sin saber qué esperar. Mi abuela se puso a rezar el rosario en voz baja, pero no el rosario normal que rezaba en la iglesia. Era un rosario diferente, en un idioma que yo no entendía, pero que sonaba muy antiguo, muy sagrado. Yo no era un chamaco muy religioso, pero esa noche algo en el ambiente me hizo sentir que estábamos haciendo algo importante, algo sagrado. El aire olía diferente, más pesado, como cuando va a llover, pero más denso, como si hubiera más gente respirando en la casa de la que realmente había. A las 9 de la noche, las veladoras empezaron a parpadear todas al mismo tiempo, como si una brisa invisible las hubiera tocado. Pero todas las ventanas estaban cerradas. «Abuela, shh», me dijo, sin dejar de rezar. «Ya vienen». A las 9:30 empecé a oír pasos en el techo. Pasos lentos y cansados, como de alguien que ha caminado mucho y está descansando entre paso y paso. Pero lo extraño era que los pasos sonaban como si la persona que caminaba fuera muy pesada, pero también como si fuera muy ligera al mismo tiempo. «Hay alguien en el techo, abuela». «No hay nadie en el techo, mijo», me respondió con una calma que me sorprendió. «Son ellos, están llegando». Los pasos continuaron por unos minutos más, moviéndose de un lado al otro del techo, como si alguien estuviera buscando algo, o como si estuviera buscando la forma de bajar. A las 10 de la noche, mi abuela dejó de rezar y se quedó completamente quieta. «Mira la ofrenda, mijo», me susurró. «Mira y no tengas miedo». Al principio no vi nada diferente. Las mismas veladoras, las mismas flores, la misma comida. Pero entonces me di cuenta. Una de las tortillas tenía una mordida. Una mordida perfecta, como si alguien hubiera tomado un bocado y la hubiera vuelto a dejar en su lugar. «¿Tú hiciste eso, abuela?». Ella negó con la cabeza, sin quitar los ojos de la ofrenda. «No fui yo, mijo». Mi corazón empezó a latir más fuerte. Miré más de cerca y vi que el vaso de agua estaba medio vacío. Yo estaba seguro de que mi abuela lo había llenado completamente antes de que nos sentáramos. «Abuela, shh», me dijo, llevándose el dedo a los labios. «Escucha». Me quedé completamente quieto, aguzando los oídos. Al principio solo escuché el viento afuera y el crepitar de las veladoras. Pero entonces escuché algo más. Una respiración lenta y profunda, como la de alguien que está dormido. Pero venía de la silla vacía que estaba frente a la ofrenda. La silla vacía que mi abuela había puesto para mi abuelo. Los pasos en el techo se detuvieron justo arriba de donde estábamos nosotros. Después escuché otra cosa, el sonido de una silla siendo arrastrada. Miré hacia la ofrenda y vi algo que me heló la sangre. La silla vacía se estaba meciendo suavemente, como si alguien se hubiera sentado en ella hace apenas un momento. «Abuela, la silla». «Ya sé, mijo, es él, es tu abuelo». No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento. No era exactamente miedo, aunque sí había miedo. Era más como una sensación de estar en presencia de algo mucho más grande que yo,
algo que no podía entender completamente, pero que sabía que era real. El aire se volvió aún más espeso y empecé a sentir un olor que no había notado antes. Era el olor del campo después de la lluvia, mezclado con tabaco. Mi abuelo siempre había fumado tabaco de hoja y siempre olía a tierra mojada porque trabajaba en la milpa. ¿Lo hueles?, me preguntó mi abuela. Sí, le respondí casi sin voz. Es él, mijo. Ha regresado. El olor se hizo más fuerte y entonces escuché algo que me hizo temblar. Una voz. No era una voz que pudiera escuchar con los oídos, sino una voz que escuchaba dentro de mi cabeza, como si alguien estuviera hablando directamente con mis pensamientos. Nieto. Era una voz profunda, cansada, pero llena de cariño. Una voz que yo no recordaba haber escuchado desde que era muy pequeño, pero que reconocí inmediatamente. «Abuelo», susurré, sin darme cuenta de que había hablado. La foto de mi abuelo, esa foto en blanco y negro que estaba en el altar, se movió. No se cayó, no se volteó. Simplemente se inclinó un poquito hacia adelante, como si alguien la hubiera tocado con mucho cuidado. Mi abuela sonrió, una sonrisa suave y triste a la vez. «Hola, Tomás», le dijo a la foto. «Te extrañé, viejo». Y juro por mi madre muerta que en ese momento escuché algo. No una voz clara, no palabras que pudiera entender, pero escuché algo parecido a un suspiro cansado pero contento, como el que da alguien cuando por fin llega a casa después de un viaje muy largo. Las veladoras parpadearon todas al mismo tiempo y por un momento me pareció ver una sombra en la silla vacía. No una sombra cualquiera, sino la silueta de un hombre con sombrero, sentado con las manos en las rodillas, mirando hacia la ofrenda. «No tengas miedo, nieto», escuché otra vez esa voz dentro de mi cabeza. «He venido a hablar contigo». Mi abuela se levantó de su silla y se acercó al altar. Tomó un pedazo del pan de muerto y lo puso en un plato aparte. «Come, viejo», le dijo a la foto. «Sé que tienes hambre». Y entonces pasó algo que todavía me da escalofríos recordar. El pedazo de pan empezó a desmoronarse lentamente, como si alguien invisible lo estuviera comiendo migaja por migaja. Yo me quedé paralizado en mi silla, viendo cómo el pan desaparecía lentamente. No era que se estuviera desintegrando solo, era que alguien se lo estaba comiendo. «No tengas miedo, mijo», me dijo mi abuela sin voltear a verme. «Es tu abuelo. Él te quería mucho». Pero yo tenía miedo. Tenía un miedo profundo, primitivo. El miedo que sienten todos los seres vivos cuando se encuentran frente a algo que no pueden comprender. Algo que va más allá de lo que sus sentidos pueden procesar. Pero había algo en la voz de mi abuelo, algo en la presencia que sentía en esa silla vacía, que me hizo entender que no había venido a hacerme daño. Había venido a enseñarme algo. «Acércate, nieto», escuché otra vez en mi mente. Miré a mi abuela, buscando permiso. Ella asintió con la cabeza. «Ve, mijo, él ha venido desde muy lejos para hablar contigo». Me levanté de mi silla con las piernas temblorosas. Cada paso hacia la ofrenda se sentía como caminar contra una corriente invisible. El aire se hacía más espeso, más denso, y el olor a tierra mojada y tabaco se volvía más fuerte. Cuando llegué frente a la silla vacía, pude sentir algo que no puedo explicar con palabras. Era como estar parado junto a un río en la oscuridad. No podía ver el agua, pero podía sentir su movimiento, su profundidad, su fuerza. «Siéntate, nieto», me dijo la voz. Había otra silla al lado de la vacía.
Una que no había estado ahí antes. No sé cuándo apareció. No sé cómo llegó ahí. Simplemente estaba. Me senté. Inmediatamente sentí como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Una presencia cálida, familiar, como cuando era pequeño y me quedaba dormido en el sofá y alguien me cubría con una cobija. Las veladoras empezaron a brillar más fuerte, pero sin hacer más calor. Era una luz fría, como la luz de la luna, pero dorada. Y en esa luz, por un momento que duró una eternidad, pude ver la silueta de mi abuelo Tomás. No era como en la foto, era como yo lo recordaba cuando era niño, pero también diferente, más translúcido, como si estuviera hecho de humo y recuerdos. Llevaba su sombrero de paja y su camisa blanca, la que siempre usaba para ir al pueblo. Pero sus ojos tenían una profundidad que no había tenido en vida, como si hubiera visto cosas que los vivos no podemos imaginar. «Has crecido, nieto», me dijo, y esta vez sí pude escuchar su voz con mis oídos. Era la misma voz que recordaba, pero venía de muy lejos, como si me hablara desde el fondo de un pozo. «Abuelo», logré decir, aunque mi voz salió como un susurro. Él sonrió, una sonrisa triste pero llena de amor. «No tengas miedo, chamaco. La muerte no es tan diferente de la vida, solo es más silenciosa». Extendió su mano hacia mí, una mano que podía ver, pero que parecía estar hecha de aire y luz de vela. Sin pensarlo, extendí la mía. Cuando nuestras manos se tocaron, sentí algo que jamás olvidaré. No era calor, no era frío. Era como tocar un recuerdo, como tocar la sensación de estar seguro, de estar protegido, de estar amado. Y entonces, en mi mente, empezaron a aparecer imágenes. Vi a mi abuelo de joven, trabajando en los campos de maíz bajo el sol. Vi el día que conoció a mi abuela en la fiesta del pueblo, tímido y nervioso, sin saber cómo pedirle que bailara con él. Vi el día que se casaron en la pequeña iglesia del pueblo, con toda la comunidad celebrando. Vi el día que nació mi madre y la alegría inmensa que sintió al cargar a su hija por primera vez. Vi las noches en que se desvelaba cuando mi madre se enfermaba, caminando por la casa cargándola hasta que se quedara dormida. Vi el día que yo nací y la promesa que se hizo a sí mismo de protegerme siempre, de enseñarme lo que significaba ser un hombre de bien. Y vi el día que murió. Vi cómo se preocupaba por dejarme solo, por no haber tenido tiempo de enseñarme las cosas importantes. Vi cómo había estado esperando durante 10 años la oportunidad de regresar, de cumplir esa promesa. «Por eso estoy aquí, nieto», me dijo mientras las imágenes se desvanecían. «He venido a darte lo que no pude darte en vida». «¿Qué cosa, abuelo?» «Mi bendición y un secreto que los hombres de nuestra familia han guardado durante generaciones». Se inclinó hacia mí, y aunque era como un fantasma, como humo con forma humana, pude sentir su aliento cuando me habló al oído. «Los muertos nunca se van, nieto. Solo cambian de cuarto, como dice tu abuela. Pero hay algo más que ella no sabe, algo que solo los hombres de nuestra familia sabemos». «¿Qué es, abuelo?» «Que podemos hablar con ellos cuando los necesitemos. No solo en el Día de los Muertos, cualquier día, cualquier noche, cuando realmente los necesitemos». Me mostró algo en la palma de su mano. Era una pequeña bolsita de cuero, tan vieja que parecía que se fuera a deshacer al tocarla. «Esto ha pasado de abuelo a nieto durante más de 200 años», me dijo. «Adentro hay tierra de los lugares sagrados de nuestros ancestros.
tierra del Templo Mayor, de Teotihuacán, de Chichén Itzá. Cuando la quemes con copal y llames a tus muertos con respeto y amor, ellos vendrán. Tomé la bolsita. Era real, sólida, pesada. No era una visión, no era parte del sueño. Era algo físico que él había traído desde donde estaba. Pero úsala con cuidado, nieto. Solo en momentos de verdadera necesidad. Y nunca, jamás, la uses para llamar a muertos que no conociste en vida. Esos son peligrosos. ¿Por qué me la das a mí, abuelo? ¿Por qué no se la diste a mi padre? La expresión de mi abuelo se entristeció. Tu padre eligió otro camino, nieto. Eligió el camino de los gringos. El camino de olvidar quién es, de dónde viene. Pero tú tienes el corazón de tu abuela y el alma de nuestros antepasados. Tú vas a mantener vivas las tradiciones. Las veladoras empezaron a parpadear más rápido y pude ver que la silueta de mi abuelo se hacía más tenue. Mi tiempo se acaba, nieto. El portal solo está abierto por unas horas. ¿Volverás el próximo año? No como esta vez. Esta fue mi visita de despedida. Pero si alguna vez me necesitas de verdad, quema un poquito de esa tierra con copal y llámame. Yo vendré. Osios se levantó de la silla y por un momento pude verlo completamente. Alto, fuerte, con esos ojos sabios que siempre recordé. Se acercó a mi abuela, que había estado esperando pacientemente durante toda nuestra conversación. Gracias, Esperanza, le dijo, besándole la frente. Gracias por cuidar de nuestro nieto. Gracias por mantener vivas las tradiciones. Mi abuela lloró, lágrimas silenciosas que brillaban a la luz de las veladoras. Te extrañé tanto, viejo. Yo también te extrañé, mujer. Pero ya nos volveremos a ver, no falta mucho. Esas palabras me dieron escalofríos. ¿Qué quería decir con no falta mucho? Mi abuelo se dirigió hacia la puerta, pero antes de irse, se volvió hacia mí una última vez. Cuida a tu abuela, nieto, y cuando llegue tu momento de ser abuelo, pásale estas tradiciones a tu nieto. Prométemelo. Te lo prometo, abuelo. Sonrió una última vez, y entonces simplemente se desvaneció, como humo que se dispersa en el viento. Las veladoras dejaron de parpadear, el olor a tierra mojada y tabaco desapareció, y la casa volvió a sentirse normal. Pero la bolsita de cuero seguía en mi mano, real, sólida, pesada. Mi abuela me miró y sonrió. ¿Qué te dio, mijo? Le mostré la bolsita. Es la herencia de los hombres de nuestra familia, me dijo. Tu abuelo me contó de ella una vez, pero nunca me la mostró. Es solo para los hombres. Guardé la bolsita en mi bolsillo, sintiendo su peso como una responsabilidad sagrada. Esa noche me quedé despierto hasta el amanecer, procesando lo que había vivido. No había sido un sueño, no había sido mi imaginación. Mi abuelo había regresado, me había hablado, me había dado algo que había guardado durante 10 años para entregarme. Y por primera vez en mi vida, entendí realmente lo que significaba el Día de los Muertos. No era una fiesta, no era una tradición pintoresca para los turistas. Era un portal, una tecnología ancestral para mantener vivos los lazos con los que amamos, sin importar si siguen respirando o no. Era la promesa de que el amor es más fuerte que la muerte. Cuando amaneció el 2 de noviembre, amigo, todo había cambiado. Físicamente, la ofrenda seguía igual. Los platos de comida estaban en su lugar. Las veladoras se habían consumido durante la noche. Las flores seguían esparciendo su perfume por toda la casa. Pero algo era diferente.
El pan de muerto que había visto desmoronarse frente a mis ojos estaba otra vez entero, como si nunca hubiera sido tocado. El vaso de agua que había estado medio vacío durante la noche estaba lleno hasta el borde. La tortilla, que tenía una mordida perfecta, ya no tenía ninguna marca. Era como si la visita de mi abuelo hubiera sido borrada de la realidad física, pero no de mi memoria, no de mi corazón. ¿Fue real, abuela?, le pregunté mientras desayunábamos. Ella me miró con esos ojos suyos que habían visto tanto. ¿Tú qué crees, mijo? Metí la mano en mi bolsillo y toqué la bolsita de cuero. Seguía ahí, real, sólida, pesada con la responsabilidad de generaciones. Fue real, le dije. Entonces fue real, me confirmó ella. Los muertos no necesitan dejar pruebas para los que dudan, mijo. Solo necesitan dejar recuerdos para los que creen. Esa mañana, mientras ayudaba a mi abuela a desmontar la ofrenda, me di cuenta de algo importante. No estábamos guardando decoraciones después de una fiesta. Estábamos despidiendo a un huésped que había venido de muy lejos para visitarnos. Cada veladora que apagábamos, cada flor que retirábamos, cada plato que lavábamos, lo hacíamos con el mismo respeto con que habíamos preparado todo. Porque el Día de los Muertos no termina cuando termina. El Día de los Muertos te marca para toda la vida. ¿Por qué no le dijiste a mi abuelo lo de la bolsita?, le pregunté a mi abuela mientras guardábamos las últimas cosas. Porque eso es cosa de hombres, mijo. Las mujeres tenemos nuestros propios secretos para hablar con los muertos. Pero los hombres necesitan herramientas diferentes. ¿Qué secretos tienen las mujeres? Ella sonrió con esa sonrisa misteriosa que usaba cuando sabía algo que no me iba a decir. Esos los aprenderás cuando tengas esposa, mijo. Ella te los enseñará. Durante los días que siguieron, mi vida cambió de maneras que yo no esperaba. Ya no veía la muerte como algo terrorífico y final. La muerte se había convertido en algo natural, en parte del ciclo de la vida, como la lluvia después del sol, como el invierno después del otoño. Pero también había cambiado mi relación con la vida. Cada día se sentía más precioso, más intenso, porque ahora sabía que no era infinito. Sabía que algún día yo también cambiaría de cuarto, y que esperaba que alguien me recordara con amor y me preparara una ofrenda para guiarme de regreso a casa. 3 semanas después del Día de los Muertos, mi abuela se enfermó. No fue nada repentino, nada dramático. Simplemente empezó a moverse más lento, a cansarse más rápido, a dormir más horas durante el día. ¿Estás bien, abuela? Estoy cansada, mijo, muy cansada. Uji, el doctor del pueblo, dijo que era la edad, que no había nada que hacer excepto mantenerla cómoda. Pero yo sabía que había algo más. Recordé las palabras que mi abuelo le había dicho esa noche. Ya nos volveremos a ver. No falta mucho. Mi abuela Esperanza murió el 15 de enero de 1988, en su cama, durmiendo pacíficamente. Sus últimas palabras fueron: «Dile a Tomás que ya voy». Hoy, el día de su funeral, mientras llevábamos su ataúd hacia la iglesia, sentí la bolsita de cuero en mi bolsillo y entendí algo que me llenó de paz. Mi abuela no se había ido, solo había cambiado de cuarto, y ahora estaba con mi abuelo, esperando el próximo Día de los Muertos para venir a visitarme. Han pasado 38 años desde esa noche, amigo. 38 años desde que mi abuelo Tomás regresó a enseñarme el verdadero significado del Día de los Muertos. Y en todos estos años he usado la bolsita de cuero solo 3 veces.
3 momentos de verdadera necesidad en que necesité la sabiduría de mis antepasados. La primera vez fue cuando me casé con mi esposa María Elena y necesitaba la bendición de mi abuelo para ser un buen esposo. Él vino, me abrazó y me dijo: «Ámala como yo amé a tu abuela, nieto, con respeto, con paciencia, con gratitud cada día». La segunda vez fue cuando nació mi primer hijo, y yo tenía miedo de no saber ser un buen padre. Mi abuelo regresó y me enseñó cómo cargar a un bebé, cómo cantarle las canciones que calman el llanto, cómo ser fuerte cuando ellos necesitan protección y suave cuando necesitan amor. La tercera vez fue cuando mi esposa murió de cáncer, y yo pensé que no iba a poder vivir sin ella. Mi abuelo vino acompañado de mi abuela Esperanza y de mi esposa María Elena. Los 3 me dijeron lo mismo: «El amor no se muere, nieto, solo cambia de forma. Y ahora que ya soy un viejo como mi abuelo era cuando me visitó, entiendo por qué me eligió para guardar estas tradiciones. Porque las tradiciones no se guardan en los museos ni en los libros. Se guardan en el corazón de las personas que las viven, que las practican, que las pasan a la siguiente generación». Amigo, si usted ha escuchado esta historia hasta el final, es porque algo en su corazón reconoce la verdad que hay en ella. El Día de los Muertos no es una fiesta pagana, ni una superstición campesina. Es la prueba de que los mexicanos entendimos hace 5000 años algo que el mundo moderno ha olvidado: que la muerte no es el enemigo de la vida, sino su compañera. Que los que amamos nunca se van completamente, solo cambian de cuarto. Y que si sabemos cómo llamarlos con respeto y amor, ellos regresarán para guiarnos, para bendecirnos, para recordarnos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. La próxima vez que vea usted una ofrenda de Día de los Muertos, no la vea como una decoración pintoresca. Véala como lo que realmente es: un portal abierto entre 2 mundos, una invitación hecha con amor para que los que se fueron regresen a casa por una noche. Y si usted tiene muertos a los que ama, si tiene ancestros que extraña, no espere al Día de los Muertos para recordarlos. Hable con ellos todos los días, pídales consejos, dígales que los ama. Porque ellos están escuchando, siempre están escuchando, solo han cambiado de cuarto. Bueno, amigo, ya se está muriendo la fogata y la noche se pone fría. Es hora de que cada quien regrese a su casa, a sus recuerdos, a sus muertos queridos. Pero antes de que se vaya, déjeme decirle algo más. Esa bolsita de cuero que mi abuelo me dio esa noche, la que he guardado durante casi 40 años, ya no es mía. Esta semana se la voy a entregar a mi nieto, que cumple 17 años el próximo mes. Porque las tradiciones no mueren mientras haya alguien dispuesto a cargarlas. Y yo sé que mi nieto, como yo hace tanto tiempo, va a entender que ser el guardián de los secretos de los muertos es el honor más grande que puede recibir un hombre. Que tenga buenas noches, amigo. Y recuerde, los muertos no están muertos si los vivos los mantienen vivos en su corazón. Solo han cambiado de cuarto